¿Cómo te va, Vivi? Buenas tardes. Perdón, porque estaba con el teléfono chequeando la información del último momento, porque se conoció la primera autopsia sobre el cuerpo de Uma y se empieza a conocer algunos datos importantes sobre cómo fue el disparo y demás. ¿Te acordás que en un principio se hablaba que había recibido un disparo en el cuello? Después se hablaba de un disparo en la nuca. Lo cierto es que, por lo que aparece en la autopsia preliminar, estos datos que ya están en el expediente, el disparo lo recibió de frente Uma. Tenemos ahí, si querés, ahí le pido a Larisa que nos muestre la foto del auto, porque mirando la foto del auto que habíamos visto el día lunes, por ahí vamos a entender un poco mejor lo que digo. Fíjate, estamos viendo la foto del auto. Sí. Por lo que dice en la autopsia, perdón que bajo la mirada, pero es para leerlo textual, para que entendamos esos dos disparos, lo que si bien dice no es posible establecer las características de los orificios de entrada y salida de la bala, ya que los mismos están involucrados en la herida quirúrgica, de acuerdo a lo observado en las lesiones en el cráneo, se puede establecer que la trayectoria seguida por el proyectil sería de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que el disparo que vemos en el centro de la ventanilla, ese sería el disparo letal, ¿sí? Por la ubicación como estaba sentada Uma y demás, y por la ubicación donde se ve en el video a los delincuentes, es dispara ese delincuente, la bala empieza a subir y en el trayecto en el que iba subiendo es cuando se encuentra Uma, el disparo le ingresa por el frente y sale por la parte de atrás. ¿Sí? Ahí se entiende perfecto. Perdón lo explícito, pero es como para entender, porque en un principio se hablaba de algo en el cuello, algo en la nuca. ¿Te acordás que el segundo disparo que vemos atrás ahí, en la aleta lateral trasera, la parte de metal del auto, hablando en criollo, pensábamos que era de arriba hacia abajo lo que le había pasado a Uma? No, en realidad es al revés. Lo que dice la autopsia, lo que logran determinar al observar en el interior del cuerpo de la nena, porque lo que dice el mismo informe es, cuando llega, le empiezan a hacer todas las atenciones médicas, ahí modifican el área por donde entró y por donde salió la bala para intentar socorrerle y tratar de evitar los sangrados y evitar tratar de salvarle la vida. Entonces, cuando se hace la autopsia ya sobre el cuerpito de Uma, esa parte no la podían determinar a simple vista, entonces tienen que ponerse a analizar cómo había quedado adentro para darse cuenta esa trayectoria que dice que es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, el disparo que le dio en el cuerpo a Uma. Sí. Claramente, o sea, es espectacular como vos nos estás graficando el paso a paso de cómo fue esa trayectoria, esa bala que lamentablemente termina impactando en la carita, en la cabeza de Uma y termina con su vida. Pero digo, claramente es lo que nos decías vos el día en el que conocimos lo que pasaba y Gustavo Carabajal. Cuando disparan los delincuentes, ese disparo era para Eduardo, claramente. Era para el papá de Uma, pero como el auto sigue haciendo su recorrido habitual y se desplaza, bueno, el disparo termina en el asiento trasero donde iba sentada la nena. Pero fíjate que hay un dato que no es menor y que eso también lo debe tener en cuenta la justicia. A la altura en que disparan, ya sea para Uma o para el padre, no le disparan para abajo para amedrentarlo. No. Disparan a matar. ¿Al cuerpo? Sí. Al cuerpo y a la cabeza. Disparan a la cabeza. A la cabeza. Disparan directamente a la cabeza. Exactamente. Lo que hacen con los policías, Tucu, nos decía Gustavo, porque saben que tienen chaleco antibala, entonces disparan a la cabeza. Exactamente, o sea, si hubiese sido que pegaba en la ventanilla delantera donde estaba el padre, también le apuntaban a la cabeza. Sí. O sea, no es que apuntaron abajo a una rueda para que no se pueda escapar, para pincharle y demás. Al aire, a la rueda, Tiraron a matar. No. A la cabeza. Tiraron a matar. Es así. La conclusión del informe dice: la muerte de Uma Ligüe Aguilera Rodríguez fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardiorrespiratorio traumático, siendo la causa originaria herida por arma de fuego en el cráneo. Lamentablemente esto es lo que dicen, está en el informe también todo lo que intentaron hacer en el hospital Churruca, cómo buscaron la forma de salvarle la vida a esta nena, pero una vez que entró en ese paro cardiorrespiratorio, lamentablemente no pudo salir a raíz de las graves lesiones que recibió y es lo que decía, esa trágica mañana a las 8:48 del lunes. Y es lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ese día, Tucu, a la salida del hospital, después de encontrarse con los papás de Uma, cuando se conoció esta noticia tremenda. No le pudieron salvar la vida en el mejor hospital de balística de la Argentina, en el Churruca, que mirá si tendrán experiencia en tratar o en atender este tipo de casos. No pudieron hacer nada con Uma. Y yo pensaba, Uma fue una víctima fatal, pero pudieron existir dos en ese recorrido de estos malvivientes, porque antes a este dueño de una agencia de lotería en Lomas de Zamora, al dueño de ese Toyota negro, le disparan, y vos sabés que yo escuchaba el testimonio de un vecino y él contaba,
Este señor pensó que los delincuentes no le estaban disparando a él, que estaban disparando al aire o al auto para amedrentarlo. Cuando termina todo el episodio, el hombre queda en shock, se acercan los vecinos para asistirlo. Los vecinos le dicen, te estaban disparando a vos, como 6 o 7 veces, Claro. pero de milagro ninguna bala te dio a vos. 7 veces, para ser exacto, es lo que cuenta él, la cantidad de detonaciones que sintió. Este vecino que pocos minutos antes le roban el auto para continuar ese raid, porque era un raid, como lo habíamos contado acá, que ya había arrancado 48 horas antes, que estaban de gira, y que termina con la muerte de Uma, y que al parecer ellos se dan cuenta que ahí había algo, por lo cual empiezan a huir y escaparse cada uno, y por eso todavía hay 2 prófugos, y recién hoy a las 5:10 de la mañana logran detener al segundo prófugo, que tenemos ahí unas imágenes que sorprende un dato, o sea, más allá de la detención de la Policía Federal a casi 200 kilómetros donde fue el hecho. ¿Cómo llega él a ese lugar? Él llega a través de un auto, Vivi, ¿sí? Un auto, un Peugeot 307, medio viejo, con vidrios polarizados, medio viejo, digo, porque estaba en mal estado. Pero le llama la atención a todos un sticker que tenía en la parte de atrás de la luneta. ¿Querés que lo veamos? A ver, qué dale. dice ese sticker. Ahí lo teníamos también a la imagen en producción para pasártela, porque habla también de lo que son estos delincuentes, lo que son estas personas, lo que son estos 4 jóvenes, porque ninguno sería mayor de 30 años, en los cuales ya esta lógica de salir a delinquir y a matar, para ellos era una constante. Es ¿sí? su trabajo Era una para constante. ellos, Tucu. De hecho, lo hablábamos recién acá en el piso con Gustavo Carabajal. La madre del primer detenido va a la comisaría y dice, estoy preocupada porque mi hijo o uno de mis hijos desde hace 2 noches no viene a mi casa a dormir. O sea, ellos salen Claro. a trabajar, entre comillas, ¿no? Cuando entraron a la casa, allanaron la vivienda, su habitación, 8 teléfonos celulares. Mira, ahí está lo que vos decías. Ahí está, capacidad máxima, 4 bandidos. ¿Sí? Eso decía el auto en el cual circulaba Pelusa, el auto que había dejado abandonado muy cerca del lugar donde fue encontrado él. En ese vehículo era en el que él se trasladaba, y en ese vehículo es donde ya te muestra un poco cómo funcionan ellos, ¿sí? Esa mentalidad, esto que te comentabas vos, que te decía Gustavo Carabajal, de que para ellos es un trabajo. Lógico. Y salen así, salen como su vida no les importa, tampoco le importa la vida del otro. Totalmente. ¿Sí? Es esa lamentablemente la situación. La conmoción continúa el trabajo para tratar de encontrar a los otros 2 delincuentes. Recordemos que al primero lo detuvo la policía bonaerense, al segundo la Policía Federal, y la Policía Federal está trabajando muy fuerte en apoyando a la policía bonaerense, fundamentalmente porque eso es la hija de un compañero de la fuerza. Claro. Hay Lo indagan como mañana un este dolor segundo extra detenido, ahí. Tucu, ¿no? Exactamente. Mañana. Esta mañana el segundo detenido a las 5:10 de la mañana fue este segundo detenido que había llegado hasta ahí por sus propios medios a través de este vehículo, en el cual se escapa rápidamente. Por eso él logra llegar hasta ahí sin ser identificado por ningún control, porque cuando logran hacer todo el trazado, identificar a las personas, él ya se había movilizado, él ya había llegado a este lugar previamente. Sin embargo, lo que llama atención también es, nunca se cambió la ropa. Porque cuando él es detenido tenía puestas las mismas zapatillas del día del crimen. Claro, las blanquitas esas ¿Sí? que están en Las blanquitas imágenes. esas, exactamente, que se ven en las imágenes. Él tenía en realidad, encuentra en el lugar donde él estaba el mismo calzado. O sea, él no tiró las pruebas que lo podrían comprometer. Las seguía teniendo con él. O sea, Así eso nomás o se habla fue. de una impericia o habla de una impunidad. No podemos saber, no nos podemos poner en la mente de un criminal. Lo cierto es que ya son 2 los detenidos. Bien. Recién en el día de mañana estaría yendo a declarar en Loma de Zamora, pues primero tienen que trasladar, como decíamos, prácticamente 200 kilómetros hasta donde tiene que presentarse ante la justicia. Gracias, Tucu, como siempre, por toda la información. Un beso enorme. Gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno, Pablo, ayer estuvimos toda la tarde en el minuto a minuto del paro general. Vos estuviste en la calle también y nos contabas lo que estaba sucediendo. Y te habrá impactado, imagino, tanto como a nosotros, una declaración, yo creo que la más